Muy buenos días, bienvenidos a Reflexiones Bíblicas de la Carta a los Filipenses. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 9 y el tema del día de hoy es una nueva visión de el cómo mantener el gozo. Mis hermanos, hemos estudiado en el capítulo anterior de Filipenses, en el capítulo 3, de una nueva visión de lo que era el gozo en sí. Y yo creo que todos anhelamos vivir en gozo cada día, pero la realidad es que luchamos cada día también en cosas que ponen en peligro el gozo, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con el versículo 1 de Filipenses capítulo 4. La palabra del Señor dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Así que esta frase es una conclusión de los versículos anteriores, algo que vimos la semana pasada. ¿Y qué es lo que vimos en Filipenses 3, versículo 20? Dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ojo, mi hermano, ojo con esto, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que si has entendido que nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro anhelo debe estar siempre allá. Nuestra esperanza debe estar siempre allá. Este versículo es algo así como que, por tanto que nuestra esperanza está en los cielos, estemos gozosos, estemos firmes manteniendo el gozo. Yo te quiero platicar rápidamente un amigo que estaba en la universidad, que venía de Sudamérica, creo que venía de Bolivia. En algún momento él vino aquí a México, según él venía nada más por 6 meses, y se quedó aquí en la ciudad, que yo recuerdo se quedó varios años, pero al inicio que él venía con su mentalidad puesta en Bolivia, ¿no? Él venía pensando, cuando estaba aquí, decía: no, pues yo nomás vengo por cierto tiempo, vengo por 6 meses, y pues no voy a comprar nada. Él decía: no voy a comprar nada que de regreso no entre en mi maleta. Entonces los primeros 6 meses, si no es que el primer año, vivió muy austero. No compró estufa, estuvo rentando una casa, pero no compró estufa, no compró refri. Es más, se compraba solamente la ropa que necesitaba, porque él decía: no voy a comprar nada que no entre en mi maleta cuando me vaya a regresar. Así que realmente no se compró nada, porque él sabía que el tener cosas grandes iba a ser un problema, iba a ser un estorbo para el día que él se regresara. Mi hermano, esto es lo que Pablo está poniendo, la misma idea la que Pablo está poniendo en los hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No te encariñes con nada, no compres nada en este mundo que te vaya a costar dejarlo cuando tengamos que partir al Señor. Es lo que está diciendo Pablo básicamente. En conclusión, por todo lo anterior, prácticamente dice Pablo: estemos firmes y estemos en gozo. Hoy vamos a ver 4 factores que ponen en riesgo el gozo dentro de las congregaciones. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo está diciendo: les ruego. En una carta dirigida a los filipenses, exclusivamente está mencionando a 2 personas, a Evodia y a Síntique, y dice: les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Realmente no sabemos mucho de Evodia, no sabemos mucho de Síntique, pero lo que sí se ve es de que hay un evidente desacuerdo entre ellas 2. Y Pablo está diciendo que sean del mismo sentir, y no quiere decir que tengan el mismo sentimiento. Recordemos que esta palabra sentir en el griego es la palabra phroneo, que tiene que ver con la mente. Pablo está diciendo que tengan una misma mente, estén de acuerdo en algo. Y esto es lo primero que podemos ver, es el primer factor, mi hermano, que pone en riesgo el gozo. Los conflictos entre hermanos. Los conflictos entre hermanos, y de por sí los conflictos entre hermanos de sangre se sienten feíto cuando estamos peleados, cuando estamos enemistados. Imagínate entre los hermanos de la iglesia. Mi hermano, el gozo se pone en riesgo siempre. Así que Pablo no nada más resalta el problema,
que hay un desacuerdo entre Evodia y Síntique, sino que también menciona la solución a este problema. Y para esto, Pablo les dice que sean de un mismo sentir. Y no sé si recuerdas, pero Filipenses 2, estos versículos que en la iglesia nos hemos estado aprendiendo. Filipenses 2, vamos a leer Filipenses 2, versículo 2. Dice Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los otros como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Pablo menciona estos versículos hermosos, el versículo 5 al versículo 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Jesús, siendo Dios, decidió humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está diciendo a Evodia y Síntique: por favor, dejen de estar buscando su propia voluntad. Pónganse de acuerdo, ¿no? Ese es el primer factor que pone en riesgo el gozo en la congregación. Las enemistades entre los hermanos, los conflictos entre hermanos. Versículo 3. Asimismo, nuevamente Pablo dice: te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo ya en el versículo 2 le está diciendo: les ruego, Evodia y Síntique, pónganse de acuerdo, que sean de un mismo sentir. Pero también está lanzando este versículo 3 a los líderes de la iglesia. Realmente no sabemos a quién se refiere cuando dice a ti, compañero fiel. No sabemos, la gente no se pone de acuerdo si es a Silas o es a Epafrodito, a este personaje que le está llevando la carta, pero va dirigida a un líder, ¿no? Y también Pablo lo que está diciendo: a ustedes también les ruego que les ayudes. Recuérdales que ellos también estuvieron combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio, y también junto con Clemente y todos los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el cielo. Mi hermano, Pablo está rogando también para que los líderes se pongan a hacer algo en esta situación, que les ayuden en esta situación a estos dos personajes. Y ese es el segundo factor que pone en riesgo el gozo en las congregaciones, la indiferencia entre los hermanos. Muchas veces vemos a hermanos en conflicto y simplemente decimos: yo no me meto en esas cosas, no quiero tener problemas. Hermano, el Evangelio no nos mueve a no hacer nada, por favor. Jesús nunca dijo: ustedes no hagan nada, ustedes quédense ahí sentados. No, Jesús nos mandó un Evangelio precisamente dinámico. Nos lleva a hacer algo. Siempre el Evangelio nos va a llevar a hacer algo, y ese algo es el Evangelio de la reconciliación. En este caso, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos incluso. Mira, mi hermano, escucha esto. El mandamiento de Cristo no es para ser indiferentes, sino para hacer la diferencia. Cuando tú recibes este mandamiento del Señor, no es para que trates con indiferencia a los demás hermanos, sino para que seas la diferencia con los demás hermanos. Así que, ¿cuál es la diferencia en este mundo? El amor, el amar a los demás hermanos. Esa es la diferencia. Mira, el filósofo Confucio, que no fue el que inventó la confusión, como por ahí lo dijera alguna Miss Universo, no, Confucio escribió: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Parece sabiduría, pero realmente es una indiferencia. Cristo en Lucas 6:31 nos dice: haz a los demás y trata a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Ves cómo es algo activo? O sea, no te llama que te quedes sentado, sino que hagas algo. Trata a los demás de la misma manera que te gustaría ser tratado. Así que Pablo dice: compañero fiel, ayúdales. No seas indiferente. Líderes, ayúdenles en el conflicto, no sean indiferentes. Parece que se les ha olvidado que son compañeros y han luchado de la mano en el Evangelio. Y algo hermoso que dice aquí, menciona a varios líderes, dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso es algo muy bonito, mi hermano, porque tiene que ver mucho con la cultura judía. Porque cuando una persona nacía en los tiempos
en estos tiempos que se escribían las cartas, pues obviamente no, los llevaban al registro civil, pero no era como el registro civil que conocemos, ¿no? Todo está en la nube, llegas, quieres registrar a un niño que nació, te piden ciertos documentos y lo metes a la nube. Bueno, realmente en Jerusalén lo que había era un lugar donde tú llevabas con tu hijo, o sea, llevabas a tu hijo y lo registraban, y había un libro en el cual venía toda tu descendencia, y este libro le llamaban el libro de la vida. Así que Pablo se refiere a este libro de la vida, pero más que el libro de la vida físico, sino es el libro de la vida espiritual. La pregunta es, ¿ya se ha escrito el nombre de nosotros en ese libro? ¿Cómo podemos realmente nosotros escribir, o que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Por qué es importante? Porque Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo podemos nosotros, yo a mis 40 años, poder ser inscrito en ese libro de la vida? Mi hermano, naciendo de nuevo. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo precisamente a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Hermano, ese segundo punto, no seamos indiferentes. Cuando un hermano tiene un problema, del que sea, cualquier problema, hagámonos sentir, preocupémonos juntamente con ellos. Y además, y si todo está bien con los hermanos, alegrémonos con ellos también. Versículo 4. Regocijaos en el Señor, dice Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, que no se nos olvide. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Punto. El Señor está cerca. Esta frase, el Señor está cerca, no está hablando de tiempo. Está hablando de una cercanía física de nuestro Señor. En Mateo 4:17 dice que Jesús comenzó a predicar desde ese momento: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi hermano, el Señor está tan cerca de nosotros que podemos hablar con Él, que puedes confiar en Él. Por eso este versículo que sigue es: no te afanes. Mira lo que dice el versículo 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, el Señor está tan cerca que te escucha. Así que cualquier situación que tú puedas tener en la carne, cualquier aflicción, no te afanes de la aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca y puede escucharnos y puede contestar las peticiones que hagamos. Ese es el tercer factor que pone en riesgo el gozo: el afán. El afán está poniendo en riesgo el gozo de muchos hermanos. Yo sé que es difícil no afanarnos. ¿Por qué? Porque este mundo es afán. Las enfermedades, los problemas económicos, los problemas políticos, decisiones en el gobierno, decisiones en el trabajo, en tu trabajo, todo produce afán, mi hermano. Pero ¿cómo puedo quitarme el afán para que no me robe el gozo? Bueno, escucha esto. Nuestra esperanza siempre nos va a dirigir a Cristo, pero nuestro afán siempre nos va a mantener atados a la tierra. Escúchalo nuevamente. Nuestra esperanza nos dirige a Cristo, pero mi afán me ata a la tierra. Pablo nos dice: no te afanes, y nos da algo que sí debemos de hacer. Nos dice: no hagas esto, que es no te afanes, pero sí haz esto, que tus peticiones sean conocidas en toda oración y ruego. Pablo dice: no nos afanemos por las situaciones, sino pídale a Dios. Nuevamente, el Señor está cerca. Ahora, ¿cómo le pido al Señor? En oración y ruego. El ruego tiene que ver con nuestra actitud. Tú puedes hablar con el Señor y decir: Señor, si está dentro de tu voluntad proveerme esta situación, proveerme esto, proveerme lo otro, o ayudarme en esta situación, o en esta aflicción, o en este problema, por favor, Señor, extiende tu mano. Y algo importante que no se nos olvide: con acción de gracias. Sí, con acción de gracias. Demos gracias en todo al Señor. ¿Por qué? Tú vas a decir: oye, si yo ya oré al Señor, ya pedí al Señor, ya hice oración y ruego al Señor, y nada más no veo la situación mejorada. Bueno, tú da gracias al Señor, aunque no lo vean mejorado. ¿Por qué? Porque te está escuchando. Porque si no te lo ha dado, si no ha arreglado la situación, tú debes de darle gracias, porque es su voluntad, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Su voluntad es correcta. Tú simplemente di: gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer.
Si me das el coche o no. Si me das el aumento o no. Si me das la sanación o no. Pero gracias porque me estás escuchando. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice esta palabra, y si hacemos todo lo de el versículo 6, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y el versículo 8 nos va a decir en qué sí debemos de pensar. Mira el versículo 8, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y ese es el cuarto factor y último que pone en riesgo nuestro gozo: los pensamientos vanos. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos vanos? También lo acabamos de ver en el capítulo 3 de Filipenses. Mira, vamos a leer versículo 18 del capítulo 3. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, dice Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será de perdición, cuyos dioses es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ya cachaste? Que solo piensan en lo terrenal. Mi hermano, pensar en lo vano es pensar en las banalidades de esta vida, pensar en lo terrenal, pensar solamente en lo del mundo. Brother, nuestra ciudadanía está en los cielos, en esto pensemos. Y mira lo que dice Pablo, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo real. Hay mucha gente que empieza y está preocupada hoy en día por lo que va a pasar en el 2025. Dicen, oye, es que no sé si tendré dinero para comer en el 2025 porque la situación se ve muy difícil. Mi hermano, olvídate del 2025 hoy. Dice un hermano de la congregación que del 2025 se preocupe mi yo del 2025, o sea, mi yo del futuro, ¿no? Mi hermano, claro que puedes orar por el 2025, está bien que oremos, pero no te estreses por el 2025. Piensa en lo verdadero, en lo real, en lo que estás viviendo hoy. A veces nos preocupamos más por lo que ni siquiera es verdadero que por lo que estoy pasando ahorita, por nuestra situación actual, por lo que sí es verdadero. También dice Pablo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. ¿Te das cuenta, mi hermano, que hoy en día prendemos la televisión y vemos algún noticiero y puras malas noticias? Esa es la tendencia. Todo lo que es negativo siempre va a estar en las noticias, puras malas noticias. ¿Y eso qué es lo que hace? Nos roba siempre el gozo. Nos roba siempre el gozo. Pero dice Pablo, no pienses en esto, piensa en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. No pienses en lo incorrecto, en lo malo. Piensa en esto, para que no te robes en el gozo. Dice también todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud, dice, en esto pensar. Y si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermano, esta frase de que si hay alguna virtud, pensemos en esto, me gusta mucho. Es decir, cuando tú estás escuchando o estás viendo una situación y hay muchas cosas negativas, siempre va a haber algo positivo dentro de la situación. Bueno, no pienses en lo negativo, piensa en lo bueno. Si hay alguna virtud, en esto pensar. Y enfoquémonos en eso. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace unas semanas. Bueno, mis papás, mi papá y mi mamá, obviamente, gracias a Dios todavía los tengo con vida. Ellos se prepararon porque una hermana de mi mamá, una tía, estaba cumpliendo años. Entonces ellos llevaron una carnita para asar, ellos llevaron algunas cositas porque querían que mi tía que ella pasara un buen rato, ¿no? Entonces llegaron a la casa donde nada más viven 2 tías y viven 2 hijos de ellos. Llegaron allá a la casa y llegaron temprano. De hecho, los calores aquí en Reynosa en ese tiempo están bastante fuertes. Y imagínate estar en el asador a las 12 del mediodía porque ellos querían darle ese buen momento a mi tía, ¿no? Por su cumpleaños. Entonces estaba mi papá asando la carne y todo eso y de repente pasó el tiempo y mi papá sudando en el asador y de repente llega una hija de esta tía que cumpleaños,
pero no llega sola, ¿no? Llega con su marido, que tiene poco de haberse casado, pero no nada más llega el marido, sino que llega la familia del marido, una hermana, una otra, la suegra, y no, llegó un montón de gente, y mis papás, pues se quedaban viendo así como que, oye, pues no compramos, obviamente, para todos, ¿verdad? Y llegaron y que se quedaron platicando. Entonces, para cuando llegó la hora de comer, pues era muy poca comida realmente para para la gente que estaba ahí. Entonces, esto me lo estaba platicando mi papá, porque yo no fui a ese evento, pero me lo estaba platicando mi papá en una visita que tuve con él en una cena, y estaba muy enojado platicándomelo, pero muy, muy, muy enojado, y me decía, pero es que cómo es posible, y hubieran llegado más temprano, nos hubieran dicho. Oye, se la pasó una hora hablándome de la situación y me lo dijo muy estresado. Para que al último dijera mi papá lo siguiente, me dijo, pero lo bueno es que tu tía se miraba feliz. Y yo así como que no, hombre, o sea, toda una hora mi papá enojado contándome toda esta historia para que el último me dijera, pero lo bueno es que tu tía estaba feliz. O sea, mi papá cuando me lo contaba no tenía gozo, estaba amargadísimo, estaba pensando solo en lo malo del día. Pero si hubiera pensado desde el principio en lo bueno, que la cumpleañera estaba feliz porque ahí estaba la familia, que estaba su hija y estaba la familia de su esposo, y que pasó un buen rato, hubiera sido diferente la plática. Su estado de ánimo, creo yo, que hubiera cambiado mucho. Y hubiera dicho desde un principio, ¿sabes qué? Se logró el objetivo. El objetivo era hacer pasar un buen rato a la cumpleañera. Hermano, muchas veces nos enfocamos tanto en las cosas negativas de las situaciones que olvidamos lo bueno. Ese es el cuarto factor que pone en riesgo siempre el gozo. El cuarto factor es que estamos pensando en las banalidades. No pensamos en lo amable, no pensamos en lo que es de buen nombre. No pensamos si hay virtud o no hay virtud. No pensamos en lo honesto, no pensamos en lo justo, no pensamos en lo puro. No pensamos en lo verdadero. Hermano, el día de hoy hemos visto 4 factores que ponen en riesgo el gozo. Y estos factores son los conflictos entre hermanos. Es la indiferencia entre los mismos hermanos que no estamos para ayudar. No estamos para ayudar a la reconciliación de los demás. Ese otro es el afán de este mundo. Y por último, los pensamientos vanos. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Y recuerda esto, la palabra del Señor nos reviva cada día y nos reviva versículo a versículo.